en 2015, y así en ese contexto se caracterizaron fue por llamar a la violencia, se caracterizaron por llamar a desconocer el gobierno nacional, y hasta que es recientemente, y hay que mencionar, ¿no? Resulta ser que aparentemente del partido que él representa no era el que le correspondía la presidencia de la Asamblea Nacional, porque hay que recordar que hacen un cronograma para anualmente pasarse la presidencia nacional en caso de que no se encontraran en desacato, por supuesto. Y en esta oportunidad un grupo de diputados en una asamblea y en una reunión que tengo entendido no pasó más de 60 diputados, decidieron designarlo presidente de la Asamblea Nacional. Una pregunta. Sí, fíjese, con referente a su pregunta inicial, yo me encuentro prácticamente, vamos a decirlo, no en condiciones de poder opinar en una acción de política interna del gobierno dominicano, en función de que como Estado receptor nosotros nos debemos desde el punto de vista político y diplomático. Pero sí puedo hablarle de manera muy específica del tema multilateral, en el cual dentro de ese contexto encontramos la ONU, la OEA, y un artificio que están armando en estos momentos en la región de América Latina con el tema de crear otra organización. Y por qué el concepto el que se está manejando de esta forma, ¿no? Muy bien usted lo ha indicado, hay una organización que es la OEA, que de alguna u otra manera al frente, lamentablemente, del secretario general, que es el señor Almagro, Luis Almagro, lamentablemente debe de cumplir con lo que dice la Carta Democrática, que es el de defender, el de mantener, el de apoyar la independencia, la autodeterminación, el proceso democrático de los países, lo que se ha dedicado a atacar a los países que de alguna otra forma tienen un contexto progresista o de alguna forma cumplan un sistema político diferente al tradicional. Hay que recordar que lamentablemente dentro de este concepto estamos hablando de un concepto, dentro de la acción política de la representatividad. Nosotros en nuestra constitución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hablamos de la participación del pueblo como un todo, y dentro de la constitución de los poderes nacionales el pueblo es el poder originario, y por ello fue seleccionada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, y en el contexto legal la fortaleza que se le da es que es el poder originario el que decide cuál fue su carta magna y que la dirige o que dirige los destinos de nuestro país. En ese contexto seguimos hablando con el tema multilateral o de organizaciones internacionales, y vemos que lamentablemente la OEA se salió del contexto de la protección y el deber ser de lo que fue organizada las Naciones Unidas o la ONU en 1948, cuando realmente se establecen una serie de parámetros que es en función de la defensa de los países e impedir que algún otro se meta en los asuntos internos, porque lo dice la misma carta. ¿Qué ocurre? Que Venezuela, en función de esto, ustedes deben de recordar que el año pasado denunció ante la OEA, y ya ahorita próximamente en abril debe estar prácticamente en acción efectiva la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. En ese contexto, ahorita hay una estrategia por parte de un grupo que se llama el Grupo de Lima. Algunos le dicen el Cartel de Lima, otros le dicen el Grupo de Amigos de Lima, pero es una organización que no tiene ningún contexto de organización internacional o multilateral, sino sencillamente no pasa de ser un grupo de países que se reunieron. Bueno, ya sabemos para qué, para atacar a Venezuela. Pero ya es casi América Latina completa, embajador. Bueno, y yo creo que el ingrediente más interesante de ese Grupo de Lima es la sumatoria de República Dominicana, que se había mantenido neutral en cualquier momento. ¿Y el caso de Haití? Sí, el caso de Haití también. Bueno, hay que ver que dentro de ese contexto y dentro de las relaciones multilaterales o relaciones internacionales que pueden existir entre los países, hay un centro de gravedad que no podemos nosotros dejar de pensar en él y dejar de mencionar, que es lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos y algunos otros países que afectan las relaciones con los demás países de América Latina y el Caribe. Por eso, ustedes deben de recordar que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en su momento
y junto con presidentes progresistas del momento, como el presidente Kirchner, el presidente Lula, Correa, se trabajó para la conformación de lo que es la UNASUR, la formación de lo que es la CELAC, para tener nosotros mismos la motivación desde el punto de vista de organización regional para sernos realmente autónomos en cuanto a regir lo que son nuestras disposiciones democráticas y por supuesto del proceso de integración. Por eso es que cuando le nombraba el tema de la CELAC y la UNASUR, vemos cómo ahora, por aparentemente, entre comillas, por iniciativa del presidente de Colombia, está proponiendo armar una organización que se denomina PROSUR. Entonces habría que ver qué disposición tiene esa PROSUR, porque ya sabemos lo que era la UNASUR y lo que era la CELAC. Entonces vemos que ya están saliendo del grupo de amigos, del grupo de Lima, para darle una contextualización multilateral o de organización internacional para tratar de seguir haciendo la tarea que vienen realizando contra Venezuela. Por eso es que de alguna u otra forma hay muchos vectores y actores que hay que tomar en cuenta dentro de la comunidad internacional para definir cuáles son las políticas que están empleando contra Venezuela y que por supuesto van en detrimento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y peor aún, va contra las disposiciones legales internacionales mantenidas, declaradas y acordadas a través de las Naciones Unidas. Fíjate, eso va a pasar lamentablemente por un tema de que la gente, algunos lo estigmatizan cuando hablamos del bloqueo económico que está sufriendo nuestro país, y eso es parte también del problema en virtud de que nos ha generado internamente una falta de continuidad en la inversión para la infraestructura petrolera, porque al no tener los recursos necesarios para el mantenimiento, para la producción, etcétera, etcétera, va minimizando la producción. No tan solo ello, sino que hay que recordar que a partir de 1971, la moneda norte para el tratamiento de la inversión en cuanto a la compra, venta y negociaciones en cuanto a lo que tiene que ver con el petróleo, su factor o vector principal era la moneda, o es la moneda americana, el dólar americano. En ese contexto, al existir un bloqueo económico no nos permite mantener una relación armónica como se deja ver. Nosotros tenemos represado en Silgo una gran cantidad de dinero de la refinería por el concepto de que no permiten salir de ese país esas divisas que son necesarias para reinvertirla en la industria, y así algunos otros. Silgo es para contextualizar el dato que usted da, embajador, Silgo es la empresa petrolera venezolana en Estados Unidos. Sí, es efectivamente que tiene acciones compartidas con el mismo Estado norteamericano, y en ese contexto, de alguna u otra forma, no se permite que los ingresos, los dividendos que allí se originan, sean vamos a decirlo, repatriados en beneficio de la producción, de la compra de insumos y por supuesto algunos otros requerimientos necesarios. Cabe mencionar que nosotros tenemos... ¡Qué abuso! No, y eso es lo que no nos ha permitido, lamentablemente, hacer una reinversión dentro de la industria. Por ende, ya se han tomado las medidas necesarias al caso, y acaba de anunciar el señor presidente Nicolás Maduro Moro que se ha hecho una provisión hasta el 2020 para poder elevar la producción a 5 millones de barriles de petróleo. Bueno, yo opino, mi opinión muy personal, que no tiene nada que ver con usted, que se trata de un error de República Dominicana, de un error del gobierno dominicano, aliarse a intereses malignos, como esos intereses de el bolsón brasileño el carajo de Colombia, el otro, una serie de insignificantes, de mediocres y esas cosas. Yo creo que República Dominicana cometió un error. Ahora que estamos nosotros presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el mes de enero, y después entonces mantenernos en ese asiento, yo creo que ha sido un error de República Dominicana, una inconsecuencia que quizás tenga que ver con el inicio de relaciones con China, y entonces hay que ceder aquí, aflojar allí, apretar aquí. Pero bueno, mi pregunta ahora es esta: el canciller dominicano,
que ha hecho un gran trabajo, ha sido un gran canciller y es una persona de grandes éxitos como diplomático, ¿verdad? Y como dirigente político. Anunció ayer el ingeniero Miguel Vargas Maldonado que República Dominicana desea mantenerse como un ente regulador, mediador para el diálogo con Venezuela, para las conversaciones con Venezuela. ¿Cómo se interpreta esto? Tiene este proceso de integración y de relaciones diplomáticas entre Venezuela y República Dominicana, y hay que recordar que recientemente terminamos de culminar un proceso de diálogo aquí en República Dominicana, en donde arrojó un documento producto del esfuerzo de trabajo que realizó el presidente Medina, el señor canciller, los acompañantes de los diferentes grupos, los grupos de la oposición, el grupo de América Latina, del grupo del gobierno de Venezuela, y que en ese contexto ese documento no fue acatado por la oposición. Lo sabotearon, sí, lo bloquearon, le quedó grande. El 5 de febrero, Excúseme la interrupción. no se preocupe, el 5 de febrero estaba allí ese documento, el cual no quisieron firmar, y el 7 de febrero me recuerdo como si estuviéramos en este momento viviendo, el presidente Nicolás Maduro aceptó ese documento porque él entendió que fue producto de un trabajo donde estaba un señor presidente de la República, al cual se dio el territorio nacional para ese proceso de diálogo, y merecía todo el respeto necesario y reconocimiento. Fue una falta de respeto. Y ese documento, y él lo firma. Y más aún, y quiero traer la connotación, ese documento estaba la de adelantar las elecciones. Entonces resulta ser que las elecciones que fueron adelantadas, donde las gana el presidente Nicolás Maduro, entonces ahora después no son elecciones, no son reconocidas, ¿cómo que no? Si estamos constitucionalmente avalados, profundizados y por supuesto defendiendo esta constitución y establece todos los elementos. Nunca nos hemos salido de la constitución. Todo lo que se ha hecho en 20 años en el proceso revolucionario está contenido en nuestra Carta Magna, que es el origen de este proceso revolucionario en nuestro país. Bueno, fíjense, tan igual como el público en general, yo tengo ese conocimiento de lo que sale en la prensa. Más aún, no ha existido ninguna mesa de trabajo en la cual se disponga que Venezuela o República Dominicana estén tratando el tema de la venta de las acciones. Por lo menos no estoy en conocimiento. Y dentro de ese contexto, la misma, vamos a decir, disposición de Venezuela, no se ha presentado la necesidad de vender las acciones, que son el 49% de las mismas. En ese contexto, con el tema del bloqueo económico, no se nos permite, así como lo dije lo de Circo, también no se nos permite, por el ser la divisa norteamericana, la moneda que rige vamos a decir, el tratamiento económico entre nuestros países, repatriar estas divisas. Entonces ahí sí estamos hablando, y creo que también salió por la prensa ese comentario con referente a que no se han podido repatriar a Venezuela las divisas obtenidas por la producción y por todo el trabajo que ha hecho la refinería, que son los recursos que se han de alguna otra forma obtenidos en beneficio y que se deben de repartir equitativamente de acuerdo a la posición de las acciones que cada uno de las partes posee en la misma. ¿De cuántos millones estamos hablando? Disculpa, don Álvaro. Bueno, hasta la última referencia creo que estábamos hablando de casi 84 millones de dólares que estaban pendientes por... No le haga mucho caso a lo que dice.